La comunicación necesita nuevos actores, nuevos debates, otras voces. El segmento de entrevistas Buenas tardes ya, muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces del segmento de entrevistas de este medio digital. Digital o alternativo, como usted quiera, nosotros no nos enojamos. Ayer nos criticaban, les decía que nos definamos, decían si somos digitales o alternativos. No sé cuál es la diferencia, somos alternativos porque estamos en una comunicación alternativa. Y somos digitales porque salimos en modo digital. Entonces, ahí está la explicación, nada más. Queremos agradecer a todas las personas que se están conectando en estos momentos y también recordarles que hoy a las 3 de la tarde está convocada la movilización que se ha denominado Somos la Resistencia, que no tiene absolutamente nada que ver con ningún partido político, con ningún movimiento social, sino simplemente la ciudadanía es quien ya reclama por todo lo que está sucediendo en este país. Reducción de sueldos, reducción de jornada laboral, desempleo. Ayer había un reportaje de otro medio digital y alternativo que daba cuenta de las algunas personas que ya están en las calles mendigando comida, cosa que no se había visto en nuestro país hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es más, a mí me parece hasta irreal pues, ver ese tipo de cosas y claro, la delincuencia en el país también está campeando de una manera acelerada. Está, eh, tenemos dos casos aquí en el centro histórico en donde pues lastimosamente las víctimas fueron personas que víctimas, valga la redundancia, del asalto, de un asalto, y eso no puede darse. Pero bien, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Hoy continuamos con esta serie que hemos abierto sobre el estudio de la izquierda en el Ecuador. Eh, Juan Pazimiño ha publicado un nuevo artículo. Este artículo lo hemos leído y obviamente es sobre la izquierda frustrada. Y entonces ahí cabe hacer la pregunta y dándole la bienvenida a Juan Pazimiño, nuevamente a Hoja de Ruta, es ¿por qué frustrada? Obviamente las izquierdas, o mucha gente tiene diferente visión de lo que es la izquierda, pero especialmente aquí en el Ecuador tenemos una visión medio criolla de lo que es la izquierda. Juanito, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. Muchas gracias, estimado César, por esta invitación, esta entrevista. Agradezco a todas las personas, ecuatorianos, ecuatorianas que nos están escuchando y viendo, y al programa Hoja de Ruta, que ha adquirido una presencia muy significativa entre los medios alternativos y digitales del Ecuador. Y eso es importante porque está cumpliendo una labor de periodismo y de comunicación
que no cumplen otros medios que de todas maneras tienen influencia nacional por su poder económico, por su poder mediático alcanzado durante décadas. Y sin embargo, pues ahora con los medios alternativos, digitales, los medios de Internet, se ha roto el monopolio que han tenido de la información y de la opinión. De tal modo que para mí es importante poder dirigirme a través de este medio y de tu entrevista a la ciudadanía que puede escucharnos y contar con elementos de análisis para la vida nacional. En efecto, yo publiqué un artículo que se llama La izquierda frustrada, en el sentido de provocar precisamente a las personas a que sientan si están o no frustradas. Y además, ¿quiénes son los frustrados? ¿La izquierda toda? ¿Todas las izquierdas? ¿Cuáles izquierdas? Ya en anteriores artículos me he referido al hecho de que Ecuador es un país de pluriizquierdas. Hay distintos sectores. No son solamente la izquierda partidista, esto es el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Unidad Popular o el Partido Comunista Marxista-Leninista o el Grupo MIR o cualquiera de estos otros grupos y clubes políticos que se han identificado con el marxismo. No son solo ellos la izquierda ecuatoriana. También surgió a lo largo de los años y desde inicios del siglo XX un amplio sector que no ha sido partidista, que no se ha afiliado a los partidos, que se identifica con causas de la izquierda partidista, que se identifica con otros postulados más allá de la izquierda partidista, pero que en definitiva forma el gran conglomerado de la izquierda social o izquierda nacional, que tanto con la izquierda de los partidos. Un gran sector de ecuatorianos es de izquierda y se identifica como izquierda. Y cuando uno habla con ese sector, con distintos representantes, con distintas personas, incluso muchos ecuatorianos se identifican, dicen, yo soy de izquierda, pero no soy marxista. Yo soy de izquierda, pero no soy comunista. Yo soy de izquierda, pero soy cristiano. Yo soy de izquierda, estoy de acuerdo con el movimiento indígena. Yo soy de izquierda, estoy de acuerdo con el movimiento obrero. Soy de izquierda, estoy de acuerdo con la protección del medio ambiente. Pero al mismo tiempo suelen agregar muchos ecuatorianos y dicen, sí, pero yo no creo en los dirigentes indígenas, no creo en los dirigentes laborales, no creo en los dirigentes ambientalistas. En efecto, esa es una izquierda que no se ha hecho, sobre la cual no se ha hecho un amplio estudio en el Ecuador, y yo he iniciado con este último artículo una serie de puntualizaciones al respecto, porque la izquierda social del Ecuador ha venido conformándose, dije, desde inicios del siglo XX y sin duda, cuando se fundó el Partido Socialista en 1926 y el Partido Comunista en 1931, esos partidos también contribuyeron, aceleraron para las identificaciones de la gente en la izquierda. Uno de los elementos fundamentales, por ejemplo, de la izquierda social es que cuestiona el capitalismo. Puede ser que no piense en el socialismo, como piensa el marxismo, como piensan otras corrientes de socialismo utópico, o puede ser que sí, pero lo que sí se identifica es con ser crítica al capitalismo. No le gusta este sistema, no quiere este sistema, rechaza los postulados del capitalismo. Y por esas condiciones suele ser muy crítica de la posición de los altos empresarios, de las cámaras de producción. Siente que ese sector no está cumpliendo un papel debido en la historia para mejorar a la sociedad, sino que se ha estancado históricamente y no han sabido ser empresarios modernos, empresarios que proyecten al Ecuador hacia un futuro en que la situación de los trabajadores misma mejore. La izquierda social ecuatoriana, con las ideas del socialismo realmente existente a partir del aparecimiento de la Unión Soviética en 1910, de la Revolución Rusa, perdón, en 1917, bueno, y la fundación unos años más tarde de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, URSS, tuvo en este socialismo un ejemplo de cómo construir una sociedad capitalista. Ese socialismo quedó truncado y finalmente desapareció a partir de 1990, fruto de la perestroika y de la involución que se hizo
hacia el capitalismo por parte de Rusia y los otros países de Europa del Este. Pero hay referentes para la izquierda en lo que está ocurriendo en China y en América Latina en lo que ocurre en Cuba, que son países que han estado construyendo tipos de sociedades incluso basadas en el marxismo, pero ya no con la vieja consigna de estatizarlo todo, sino de ver cómo también se alientan otras formas de propiedad. Pero sigamos muy rápidamente Ujú. este asunto de la izquierda social. Decíamos, inicios del siglo XX, Partido Socialista, Partido Comunista, alientan la formación de una izquierda social, y esta izquierda social se vuelve una izquierda cultural, una izquierda cuestionadora de las realidades nacionales. Yo hacía referencia en mi artículo, por ejemplo, en los años 30, la pintura. Todo el mundo conoce Guayasamín, todo el mundo conoce Kingman. Bueno, son un par de pintores que hicieron la denuncia social con su pintura. Entonces ahí hay una transformación cultural para el país que es de amplia repercusión. La literatura, el indigenismo ecuatoriano. ¿Quién no ha leído Huasipungo en el Ecuador? Más que Plata y Bronce de Fernando Chávez, que es la que realmente inaugura la literatura social del Ecuador. Pero ¿quién no ha leído este tipo de obras? ¿O quién no ha leído al grupo de Guayaquil? ¿O quién no tiene referencias sobre el grupo de Guayaquil? E incluso de la poesía de los años 30 y la poesía amorosa y los que se suicidaron también en los años 30. Bueno, todo ello conforma una cultura inspiradora de cambios sociales. Este es el segundo rasgo que tiene la izquierda social. Quiere cambios sociales a favor de los trabajadores, a favor de los sectores pobres, a favor de los campesinos. Y en aquellos años, hasta 1960, cuando se hace la reforma agraria en 1964, la situación de los indígenas les impacta. Quieren literatura, el arte, el mismo posicionamiento sociológico, antropológico, el desarrollo de la economía, de la historia, brindaron una serie de elementos culturales para identificarse en la izquierda en el sentido de condolerse de la situación del país que tiene y tenía más todavía en décadas pasadas un alto nivel de gente pobre y miserable. Ver un indígena en los años 50 es ver un indígena de la época colonial, ver comunidades miserables como las que tenía la provincia del Chimborazo. Bueno, era como para sentirse viviendo en la época colonial. Y si a eso sumamos la vieja hacienda, que tenía trabajadores precarizados y no trabajadores siquiera asalariados, ni siquiera eso existía. Había el guasipungo, el arrimazgo, la parcería, la sembraduría, el peonaje, y sobre todo en la sierra el Guasipungo que perduraba, que no era una relación ni siquiera capitalista, no era ni siquiera una relación salarial. Entonces, todo ello contribuyó a crear una conciencia social. Pensemos también el desarrollo de las universidades, particularmente desde los años 50 y desde los 60, que explosiona el ingreso a las universidades, particularmente de clases medias y con el paso de los años de sectores populares también, pero sobre todo de clase media. Entonces, ella contribuye seriamente a crear en las universidades una conciencia social por la profesionalización creciente de la misma sociedad y de la ampliación de los estudios sociales. Si uno ve las estadísticas universitarias desde 1960, explosiona el ingreso a la universidad. Entonces, los profesionales se convierten en unos agentes de conciencia social. Sumemos otro elemento, la difusión de los medios de comunicación, los periódicos ciertamente, y las radios desde los años 20, y la televisión desde la década de los 60. Son elementos que contribuyen a pintarnos, a hacernos ver la realidad, y con ello, paradójicamente, a pesar de estos grupos de poder económico y mediático, quien creyera, lo que ellos hacen también contribuye desde otra parte a pintarnos el Ecuador como está y a Ujú. sembrar la conciencia de que el Ecuador no debería ser así. Entonces, en todos estos ambientes, más otros que podemos seguir conversando, se cultivó una izquierda social. Rechaza el capitalismo, tiene una visión favorable a los sectores pobres, a los trabajadores, a los indígenas, con respecto al cambio de sus condiciones de vida. Y se une un tercer elemento, entonces, necesitamos tomar el poder político
la izquierda social dice, necesitamos tener opciones de poder político. En los años 60, cuando ocurre la gran politización hacia la izquierda de la sociedad ecuatoriana, se confiaba en la guerra armada, en la lucha armada. Bueno, ya no es posible esas condiciones porque en los años 60 ya pasaron y se superó la visión sobre la lucha armada tal como se planteaba, siguiendo a lo que había ocurrido en Cuba con la exitosa revolución guerrillera que ocurrió en ese país, porque después todos los movimientos guerrilleros en América Latina fracasaron o fueron destruidos con dictaduras horrorosas como la de Pinochet o de Videla en Chile y en Argentina, respectivamente. Entonces, no quedó esa opción. La izquierda social confía llegar al poder como ahora, como se está viendo. Confía en llegar al poder a través de los mecanismos electorales. Muchos años la izquierda marxista cuestionaba los mecanismos electorales porque decía esa es una democracia burguesa. Bueno, si bien en términos abstractos es así, pero si es que uno ubica en términos históricos, es un progreso que tengamos elecciones reiteradas y elecciones en que nosotros votamos. En el siglo XIX, los gobernantes, la mayoría no surgen por elecciones, ni siquiera Eloy Alfaro. Tiene que hacer una revolución para llegar al poder. Esto es Claro, cierto. Pero además están excluidos de la ciudadanía los que no saben leer y escribir. Y hasta 1884 todavía había requisitos económicos para ser presidente, vicepresidente, diputados. Y hasta 1861 para ser ciudadano se requería tener una cantidad de dinero o de rentas. Así es que hay un progreso con la democracia mal llamada burguesa, porque sí no se puede calificar así, y la representatividad ha formado parte de lo que la izquierda social anhela y por ello se compromete con el voto y apoya a determinado candidato en el que quiere tener fe y quiere tener. Es partidos marxistas igual se han equivocado muchas veces porque no han tenido la opción ni siquiera de plantear esta alternativa electoral. Entonces, la historia es así, va caminando a veces por ciclos, por etapas, se va aprendiendo, pero hoy tenemos entonces una izquierda social muy amplia que espera que en el 2021 se cumpla con un ejercicio democrático y nos dé, en este sentido más amplio, una opción de poder distinto al que hemos tenido en estos 4 años. La izquierda social sí compara y dice, lo que tuvimos bajo el correísmo es distinto a lo que tenemos bajo el morenismo. Y sí confía en que el progresismo, que es una corriente, aquí claro se hace el maniquio esfuerzo por vincular progresismo con Correa. No, el progresismo es más allá de Correa y es más allá de Alianza País y de la Revolución Ciudadana. El progresismo ya lo experimentamos, entonces la gente aspira a un periodo progresista, un periodo de cambio, porque el neoliberalismo, y esta es otra de las características que tiene la izquierda social, cuestiona el neoliberalismo, porque el neoliberalismo ha servido para agravar las condiciones de vida y de trabajo de la población. Entonces hay una izquierda amplia que quiere que a través de las elecciones, a través de la representatividad, se logren cambios importantes para la vida social. Y vamos a seguir conversando sobre este tema, que es lo que se aspira. Esta larga introducción, pues, para ubicar a este gran segmento de izquierda social, que no es, conste, la izquierda de los partidos, es más amplio que la izquierda de los partidos. Y hay amplios sectores de trabajadores, de profesionales, de clase media, clase popular, que se identifica y dice yo soy de izquierda, pero no está en partidos. Y a veces claro. cuestiona a los partidos y dice no me gusta este partido o no me gusta este candidato, pero sí tiene clara definición de hacer un proyecto social, que es la base de toda la concepción que maneja y en la que cree esta izquierda social. Esta izquierda social que, como bien dices, aglutina a los sindicatos, por ejemplo, a los grupos de Claro, trabajadores. Ya, pero ellos, por ejemplo, siempre, o al menos de lo que conozco, históricamente siempre han estado por las luchas sociales, pero resulta, por ejemplo, hoy y ayer escuchábamos en el programa La Voz del Trabajador de aquí en Hoja de Ruta, que muchos se quejaban de que la CTE, por ejemplo, la gloriosa CTE, como ellos le llaman, pues ha estado al servicio de este gobierno, por ejemplo, y ellos dicen, se identifican de izquierda, pero resulta que terminan apoyando siempre a la derecha. Entonces, y claro, no son partidistas, pero en época de elecciones siempre asoma un hito, aunque sea metidito en una de las listas ahí de algún partido político. y la izquierda social es muy crítica.
Ajá. Porque cuando ocurren estas cosas, enseguida se sensibiliza y empieza a rechazar a este tipo de dirigentes, a este tipo de personalidades, a este tipo de posiciones. También esto tiene que ver con los movimientos sociales. Yo estoy preparando un artículo, dijéramos La el tercera parte cuarto o quinto o en la cuarta parte. serie sobre los movimientos sociales y voy a adelantar una tesis que puede resultar muy debatible, pero que sí tiene su sentido histórico, que es la siguiente. Los movimientos sociales no pueden confundirse como partidos políticos. Los movimientos sociales son ante todo reivindicativos. No quiero decir que no hagan política, que es otra cosa. Los movimientos sociales son ante todo reivindicativos y me voy a tomar lo que ocurría con el FUT cuando se creó. Antes existían las CEOLS, la CEDOC, la CTE, y existían otras organizaciones. Se unieron en el FUT desde los años 70. Recién en el 73 hay una primera unidad del FUT y en los 80 lanzan las famosas huelgas Huelgas nacionales nacionales. del Frente Unitario de los Trabajadores que duran prácticamente hasta el gobierno de Sixto Durán Ballén y de ahí ya empiezan a decaer. El glorioso FUT, por ponerlo así, el Frente Unitario de Trabajadores, ¿qué es lo que le distinguió? Algo muy interesante. Sus plataformas de lucha y las huelgas nacionales en que hacían un planteamiento al país de que se adopten estas medidas desde la perspectiva de los trabajadores y la izquierda social y hasta la izquierda partidista apoyaba al Frente Unitario de Trabajadores. No estoy muy claro, en eso estoy haciendo la revisión de mis propios documentos. No estoy muy claro si es que el FUT presentó en algún momento a alguien para candidato específicamente en alguna asamblea y peor de presidente o vicepresidente. Creo que nunca lo presentaron el presidente o vicepresidente. Sí apoyaron al FADI, Frente Amplio de Izquierda, por ejemplo. Claro, pero como movimiento social, ¿qué es lo que tiene que reivindicar el movimiento de los trabajadores? Los derechos de los trabajadores. Y cuando reivindican los derechos de los trabajadores, como que se produce una unidad de todos los sectores sindicalistas a respaldar esos derechos de los trabajadores, al respaldar esos planteamientos. Pero cuando por ahí aparece una candidatura, empiezan los cuestionamientos. A ver, ¿a quién representa? Y este otro, ¿a quién representa? Entonces, cuando el movimiento quiere además convertirse en una especie de partido político, empieza a tener problemas y hasta divisiones internas. Si no, veamos lo que está aconteciendo con el movimiento indígena. Voy a volver sobre el tema de los principios. ¿Qué ocurre con el movimiento indígena ahorita? Es una imagen de división entre ellos. No es provocado ni por correístas, ni por anticorreístas, ni por progresistas, ni por no progresistas, es entre ellos. De repente, la candidatura de Isa es cuestionada al interior del propio movimiento, la de Jaime Vargas sin duda alguna, pero la de Yacu Pérez también. ¿Y cuál será el candidato que ofrezca el movimiento indígena? Y han dado la impresión entonces de que entre ellos existe una pugna política por las personalidades que tienen que encabezar el asunto. Bueno, suponiendo que no planteen ningún candidato presidencial, ¿qué le quedaría al movimiento indígena? Reivindicar sus planteamientos étnico-culturales, sus planteamientos de vida comunitaria, sus planteamientos sobre la tierra, sus planteamientos sobre una sociedad plurinacional. Y entonces en eso no se pierden los indígenas porque hay una unidad total al respecto, por ejemplo, de un Estado plurinacional. ¿Qué sector indígena va a decir no al Estado plurinacional? Todos más bien convergen y dicen sí con ello. Claro. Pero cuando ya se trata de uno u otro candidato, entonces empiezan las críticas también al interior del movimiento. Y por ello es que hay que tener una especie de delicadeza con bisturí de por medio para saber desde cuándo vamos a incursionar en la política como partido o desde cuándo vamos a seguir siendo un movimiento que pueda tener candidatos, a lo mejor sí, pero sobre todo un movimiento que haga las reivindicaciones específicas del movimiento. Porque incluso si es que pensamos en algunas figuras del movimiento obrero o del movimiento indígena del pasado reciente, incluso hay algunos
que todo ecuatoriano creo que rechaza y dice, no, esa persona no, y esta otra persona tampoco. No hay para qué dar nombres porque no estamos personalizando el asunto. Ujú. Simplemente que recordemos algunas figuras del movimiento indígena del pasado más o menos reciente eran ampliamente rechazadas por la izquierda social precisamente, por la misma izquierda social. Algunas figuras del movimiento de los trabajadores son también rechazadas por la izquierda social. ¿Por qué? Porque su incursión en la política dejó ver en mucho que no seguían una línea coherente dentro de la izquierda, sino que fluctuaron más bien hacia líneas que convergen con las derechas políticas y económicas del país. Y en eso la izquierda social es muy sensible y se da cuenta. Entonces, retomando el planteamiento inicial, los movimientos sociales ante todo deben cuidar sus planteamientos sociales. La reivindicación de los trabajadores, la reivindicación indígena, la reivindicación ambientalista, etcétera. Y tener mucho cuidado cuando se trata de presentar candidaturas o de incursionar como un partido político, porque entonces ahí van a tener reacciones de todo tipo. Es lo que ocurrió con la Unidad Plurinacional de las Izquierdas en el año 2013 y en el año 2017. ¿Cuál Claro. fue la representatividad de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas? Bueno, convergían indígenas, movimiento obrero, las izquierdas más tradicionales, las izquierdas anticorreístas, convergieron. ¿Cuánto obtuvieron en el 2013? 3.26% de la votación. 3.26%. Eso que tenía un candidato ilustre como es Alberto Acosta, que parecía que era el que iba el que ocasionaba una convergencia de las izquierdas. Y en contraste, porque estaban midiendo fuerzas al mismo tiempo, el correísmo con Rafael Correa en 2013 obtiene su mayor votación histórica, 57,5% de las votadas experiencias, para que en el 2021 también la izquierda partidista, la izquierda política, sepa responder a la izquierda social que está esperanzada en que le represente. Pero como conversábamos antes de comenzar el programa, bueno, ya algunas figuras, algunos nombres empiezan a sensibilizar a la izquierda social y siente que se resquebrajan las posibilidades de la unidad o el cuestionamiento se agudiza. No así la figura, por ejemplo, de Andrés Arauz. Yo conozco a Andrés Arauz, conozco sobre todo sus trabajos y yo rescato de él su trabajo académico. Su trabajo académico es serio, hace planteamientos en la economía formidables, distinto a los planteamientos de los economistas vulgares que aparecen en la televisión, vulgares en el sentido filosófico-científico, ¿no? Es decir, que no hacen fundamentación de estructuras y de entendimiento de la realidad, sino cuentas a partir del Producto Interno, de la macroeconomía, que cómo está con este datito y este otro, y sobre todo neoliberalismo de por medio como ideología. Entonces, bueno, esos economistas de estrella tienen en Andrés Arauz, en este caso específico, un contraste absoluto, porque este es un académico de otras filas, con otro pensamiento, con otra visión. Y uno revisa las redes en estos 2 días, 3 días, 2 días. Bueno, la repercusión que ha tenido esa candidatura inmediatamente sensibilizó a las izquierdas sociales, como que sienten que sí, que puede ser, que sí parece estar representando a la corriente y todo esto. Otra cosa son otro tipo de candidaturas. Entonces ahí empezará otra vez la sensibilidad. Y no tenemos fórmulas mágicas para el asunto. ¿Dónde el bisturí o dónde la cruz? ¿Y dónde la pega efectiva? No tenemos una fórmula para ello. Pero sin duda, si la izquierda política no es sabia y no sabe distinguir qué candidato poner, qué candidato no poner, cómo unirse a los movimientos sociales y cómo sensibilizarse en respuesta a los intereses de la amplia gama de izquierda social, bueno, entonces puede venir un fracaso tremendo. Y este es el desafío, saber responder a la izquierda social en términos políticos para aglutinar fuerzas y no para dividirlas. Y en eso estamos, ¿no? En eso estamos y como bien, yo también había dicho el día de ayer, a mí me parece que la mejor figura que pudo presentar la Revolución Ciudadana, pues obviamente es Andrés Arauz, a quien también le hemos tenido acá haciendo sus análisis económicos y es una de las personas que más
pedagógicamente enseña lo que es economía, ¿no? Entonces, él es una persona joven, entonces nos parece el mejor cuadro que pudo presentar la Revolución Ciudadana. Sin embargo, dentro de las mismas filas de la Revolución Ciudadana hay ese como que rechazo porque, o sea, no se entiende a la política o no se entiende a la unidad como un todo y que el enemigo no es el compañero, sino es el gobierno o es el neoliberalismo. Y entonces ahí vienen, por ejemplo, los resentimientos y vendrán resquebrajamientos y vendrán nuevos movimientos que ya se han dado en otros momentos. Como por ejemplo, si no le tomas en cuenta a un candidato, el día de mañana asomará con su movimiento, yo que sé, el movimiento ABC, que también representará el progresismo y se llevará a todos los que están resentidos en este bando. Y entonces siempre ha pasado eso con la izquierda. Y Sí, a llegar al punto en que cuando se sienten tan resentidos que ni siquiera ponen candidatos que son de la tendencia. Y hablo así por el es, ejemplo de Paco Moncayo y Freddy Ehlers, por así es, ejemplo. así es, así es, así es. Así es realmente. Malos candidatos desde la perspectiva de la izquierda provocan sensibilidades en la izquierda social que rechazan esos candidatos, provocan divisiones al interior de las mismas fuerzas políticas, provocan ya no solo recelos, sino envidias y resentimientos porque a mí no me tomaron en cuenta, porque al Ujú. otro sí la han tomado en cuenta, etcétera. Y esa sí es parte del problema de la izquierda ecuatoriana, por llamarlo así, el celo político de cualquiera creer que puede ser mejor candidato que el otro, o simplemente por razones ideológicas y sentimentales, rechazar la presencia del otro porque no cumple todas las expectativas que yo me imagino, porque así es en realidad, es que alguien se Claro, imagina, debe ser, hay que aprender a aceptar las cosas como son y no como idealizaría yo deberían ser. ¿Cuál es el candidato ideal? No hay un candidato ideal porque de cualquiera podrán sacar cualquier cosa, no es que hay claro. un candidato ideal. Lo que hay es gente que representa una tendencia y que puede asegurar la permanencia de esa tendencia. Si es que es gente que va a representar a la izquierda social como tal, no preocupándose de la izquierda partidista minoritaria, porque hay una izquierda partidista minoritaria que algunas de sus figuras ni siquiera hay que contemplarlas. Yo estoy convencido que con algunas figuras de la izquierda partidista tradicional ni siquiera hay que conversar, estoy absolutamente seguro. Otra cosa es conversar con sus bases, tratar de aliarlas, pero algunas figuras de la izquierda política tradicional realmente eh, son tan cuestionables históricamente hablando que ya no representan garantías para construir un proyecto de izquierda. Insisto en esta idea, ya no representan garantías para construir un proyecto de izquierda. Pero esta es otra de las ideas que hay que sensibilizar para efectos de ganar a las izquierdas, también a las tradicionales, pero ganarlas como movimientos, como partidos, no por las figuras, porque si no, entonces ahí ya vienen los intereses, ¿no? El partido, como tú dices, para no resentir por el momento a nadie. El partido ZXY Ya, dice, pero mi partido es tradicional, yo he sido desde la década de los 20, ya estoy aquí, no puede ser que a mí no me tomen en cuenta. No, 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 momento. Al partido sí, a usted no. Esa es la situación, claro. claro. A usted no. A usted no. Además, por su trayectoria, por su posición, usted ya demostró que sus vínculos, sus acciones, no. Al partido, entonces vamos a conversar, vamos a ver las bases, toda esta cosa. Pero esta es una lección abstracta. Yo quiero concretarme a lo histórico. Lo histórico es que existe una izquierda social muy sensible cuando se ofrecen candidaturas. Y esa izquierda social muy sensible cuando se ofrecen candidaturas es celosa también de a quién se le pone como candidato, ya no solo para presidente y vicepresidente, sino indudablemente para asambleístas. Y por eso el cuidado que va a tener que observar el progresismo si es que quiere realmente ganar las elecciones y convertirse en la alternativa a la situación nacional actualmente existente. Y desde la perspectiva económica no hay duda alguna de lo que lo que hay que hacer es liquidar
la economía neoliberal en el Ecuador, que tan graves consecuencias ya ocasionó en los años 80 y 90 y ha vuelto a ocasionar en el Ecuador de la actualidad. El desempleo, el subempleo, el aumento de la delincuencia, toda esta situación es producto de la economía neoliberal que agravó las condiciones de vida y de trabajo en el Ecuador. Unido a la pandemia y no con políticas de cambio social, de una economía social, sino con políticas que siguen siendo neoliberales, la situación se agrava. Y es lo que están previendo instituciones como la CEPAL sobre el desarrollo de la economía ecuatoriana, que en este año prevén una caída del 10-11%, de acuerdo con los estudios que han venido desarrollando. Y eso agravará peor la situación política del país mismo, porque entonces se tensionarán las cosas más allá de lo que uno puede pensar, y hasta los estallidos sociales, quién sabe cómo se podrían provocar si es que la situación continúa deteriorándose. Es un peligro siempre el deterioro de la vida económica que repercute sobre la vida social, porque entonces el país se está volviendo una verdadera bomba de tiempo que quién sabe cuándo puede estallar. Y cuando estallan, entonces los pueblos sí se vuelve la situación compleja para el mantenimiento institucional, porque son capaces de hacer una revolución que finalmente liquide todo. De esto tenemos experiencia histórica en América Latina, con las distintas revoluciones que América Latina ha dado desde la época de la independencia hasta nuestros días. Claro, eso es lo preocupante, mi estimado Juanito. Y yo quiero hacerte una pregunta que se va más allá todavía del tema, porque ayer justo conversábamos con algunos analistas y hablaban mucho del tema caudillismo. Y te digo porque en la izquierda yo vi un ejemplo del que me acuerdo, que era el de Jaime Hurtado González. Cuando él manejaba, por ejemplo, el MPD y él siempre fue su candidato presidencial, el MPD tuvo digo yo, sus años de gloria, porque si no llegaba a la presidencia, pero tenía muy buena votación porque tenía gente muy apegada a él. Sí. Entonces, ¿qué pasó después de el asesinato de él? Y luego el MPD empezó a desmoronarse y del MPD nacieron otros movimientos. Y entonces es histórico que en este país siempre se dependa de una persona en un partido, que haya ese caudillismo, especialmente la izquierda, porque yo no me acuerdo, por ejemplo, de Guevara Moreno, además no sé si el No. CFP era izquierda, ¿no? Pero se hablaba de eso también, entonces se hacía un análisis en el que decir que, en el que se decía que los ecuatorianos tendemos siempre a pensar en una figura y que de ahí lo que él diga. ¿Es esto histórico, Juanito? Sí, sí tiene que ver con lo histórico, pero en general en América Latina, Ujú, por tres razones. Uno, porque nosotros tenemos un sistema presidencial, no tenemos un sistema parlamentario o semiparlamentario como los europeos, donde también hay líderes y donde también ha habido caudillos, ¿cierto? Pero el sistema presidencial se presenta mucho a que la figura del presidente sea la conductora general del Estado, del gobierno, de la nación, y entonces, comparativamente, el símil no es tan correcto, pero lo voy a hacer comparativamente, es una especie de rey en la política, porque es el que dirige la nación, el Estado, y todo pasa a través de la presidencia. Entonces, tenemos presidentes fuertes como Gabriel García Moreno, como Eloy Alfaro, como Vicente Rocafuerte, como José María Velasco Ibarra, como León Febres Cordero, como Jaime Roldós, como Rafael Correa. Entonces, estas figuras se imponen en un régimen presidencialista que además, cuando ese presidente hace obra, entonces se convierte en un verdadero líder, un verdadero caudillo. Un segundo elemento es que los partidos tienen que canalizar, como ha sido históricamente, tienen que canalizarse a través de la promoción de figuras para efectos de tener también un ambiente social efectivo. ¿Qué sería el APRA del Perú sin Víctor Haya de la Torre? ujú. ¿Qué habría sido CFP en el Ecuador sin Carlos Guevara Moreno?
qué habría sido el Partido Comunista del Ecuador durante larga época sin un Pedro Sar, un hombre inteligentísimo, un brillante político. Entonces, también hay esa tendencia que los partidos de izquierda tengan figuras principales, figuras políticas que destacan, ya no por haber llegado a la presidencia, sino que destacan por su conducción. Yo conocí a Jaime Hurtado y en algunas oportunidades yo pude hablar directamente con él y era un hombre impecable en su proceder, en su acción, en su guía. Entonces, claro, el MPD tenía en él una figura sin duda importantísima y su asesinato quitó al MPD una figura importante en la vida política nacional. Y hay un tercer elemento, las condiciones nacionales. Las condiciones nacionales también contribuyen a que el personalismo se imponga por sobre colectivos sociales, a que el personalismo se convierta en una guía, y esto, insisto, es en general en toda nuestra América Latina. Se trata de confiar en el gobernante, en el caudillo, en el líder, el que tiene unas cualidades personales. Pero más allá de eso, lo que hay que pensar desde la perspectiva de la izquierda es que si bien las figuras personales pueden representar una mejor marcha del proyecto político, es importante el tipo de proyecto político que se presente, los contenidos, el programa de acción y las fuerzas con las cuales contar. Pongamos el caso de Salvador Allende en Chile. Salvador Allende llega a la presidencia después de unas cuantas postulaciones anteriores y logra una unidad muy deleznable, muy rápida, pero logran el triunfo. El proyecto de la unidad popular es construir el socialismo sobre la base de una vía pacífica. Bueno, fue radicalizándose el proceso, ¿no? Que el proceso se radicalice aún más rápido y más a fondo. El momento de los momentos, el golpe de Pinochet demostró que las Fuerzas Armadas y que sectores del poder económico, mediático, político y social no estaban dispuestos a que se radicalice más. Entonces, la izquierda también tiene que tener sensatez. Hay periodos, condiciones bajo las cuales se podría hacer una radicalidad, pero hay otros momentos en que esa radicalidad sería grave para el propio proyecto político, porque bien pueden haber las fuerzas del imperialismo, de fuerzas armadas, de fuerzas económicas, de fuerzas políticas, que den trunco, que pongan trunco a ese proyecto. Entonces, en ello tampoco hay fórmulas políticas, no hay fórmulas ideológicas, solo hay guías teóricas, pero eso ya dependerá de la práctica que realicen esos partidos. Pero en definitiva, las figuras personales van a seguir contando, y si es que tienen buenas figuras personales, los partidos de izquierda también van a tener en ello una buena representación. Cuando carecen de esas figuras, entonces también se desinflan las posibilidades de representatividad política. Ejemplo, Pero esas figuras personales hay que construirlas desde abajo, desde las bases, y claro. que sepan guiar y representar ese tipo de fuerza e interés social. Digo ejemplo, la izquierda democrática, por ejemplo, cuando tenía a Rodrigo Borja activo en la política, pues ellos obviamente su lema era justicia social Con y libertad. con libertad, y pero de un tiempo acá, desde que se retiró Rodrigo Borja, pues empezó a ser el partido más útil de la derecha, ¿no? Y siempre hemos Así es. visto que esos partidos, por ejemplo, de centro, se han pasado a la derecha. Nunca hemos visto que un partido que se fundó como de derecha haya al menos pensado pasarse a la izquierda. No, eso no ocurre. Eso no, muy Igual pasa difícil. con las figuras. O sea, Sí, hay así mucha es. gente que sale de los partidos de izquierda y luego asoma en listas de los partidos del Partido Social Cristiano, por ejemplo, ¿no? El Partido Social Cristiano tuvo en Febres Cordero un liderazgo excepcional y tuvo un sucesor que también ha sido una figura excepcional para ese partido, Jaime Nebot. Después de los dos, Cintia Viteri ya no tiene la misma figura, el mismo liderazgo, la misma imagen que tuvieron los otros dos líderes. Y quién sabe qué vaya a pasar por el Partido Social Cristiano
y qué líder, qué figura va a presentar para las elecciones. Veamos, porque alcanzar a sus dos máximas figuras va a ser muy difícil. Pensemos también en lo que tú mismo estás proponiendo, la izquierda democrática. Con Rodrigo Borja tenían allí a un líder importantísimo que había construido el partido paso a paso. Él mismo cuenta en su libro y en las entrevistas que hacía, contaba él cómo con su propia camioneta iban de pueblo en pueblo, ellos mismos pintando las consignas, la ID en color anaranjado, como era el color del partido, etcétera, y construyendo el partido de a poco. Bueno, después de su retiro político, la izquierda democrática se convirtió realmente en manos de otras figuras, en un partido vinculado con la derecha política, sin duda alguna. Ujú. Pensemos en liderazgo histórico del Partido Socialista Revolucionario con Manuel Agustín Aguirre, un hombre preclaro en la vida nacional, un intelectual de fuste, un intelectual convencido del socialismo, un teórico del marxismo, un hombre que hizo enormes contribuciones a la comprensión de la vida nacional y un actor político, dijéramos, de lujo dentro del Partido Socialista Revolucionario del Ecuador. Llegó a ser también rector de la universidad. Es el autor de la segunda reforma universitaria tan importante en la vida del país en esa época. ¿Quién ha sucedido a Manuel Agustín Aguirre? Ninguno, Ninguno. ninguno, ninguno. Muchos dicen ser sus discípulos. No, no hay una figura como la que él representó y tuvo. Pensemos en el Partido Comunista de sus orígenes y en el Partido Comunista, por ejemplo, a la figura esta que recordábamos, Pedro Sad. Bueno, ¿qué papel que hacían en los sindicatos, en las comunidades indígenas, construyendo el partido en sus bases, yendo a la población? Bueno, pues eso es lo que hizo del Partido Comunista un partido respetable que construía una base social desde las bases, aunque redunde en la palabra. ¿Tipo de liderazgo en ese mismo partido? Ninguna. No hay una figura así que pueda tener esa significación, importancia y esa trayectoria como la que podríamos pensar en un Pedro Sad. Pero las figuras se irán construyendo en función de que los partidos también se comprometan a construir la realidad. Si son partidos de clubes electorales de universidad, bueno, ¿qué realidad van a construir con eso, no? Si son clubes electorales que pugnan ideológicamente unos u otros por ser más puros en la teoría revolucionaria, no van a sacar nada, eso no sirve para nada. Eso es un quehacer intelectual o intelectualoide de poca monta frente a lo que la realidad del Ecuador exige. Partidos que se comprometan a construir bases sociales, a meterse en los sindicatos, en las comunidades, en los barrios, en la clase media, a hacer labor ideológica, organizativa. Eso entonces permitirá que surjan los nuevos partidos de la izquierda. Y tampoco necesitamos un nuevo partido más, u otros más dentro de la izquierda que ya de por sí está Dividida. recontrafraccionada, porque Claro. hay cantidad de fracciones, cada una además que asume ser la verdadera representante. Hay que olvidarse de eso, de que yo soy el único y verdadero representante. Hay que construir la unidad sobre la base de converger con otros, limando las asperezas, pero converger en el proyecto común que es lo de fondo. Y en el Ecuador actual, lo de fondo es liquidar el neoliberalismo y pasar a una economía social que permita rescatar los derechos de los trabajadores, de las comunidades indígenas, la plurinacionalidad, los servicios sociales básicos y las capacidades del Estado sobre la base de fuertes tributos a la población más rica. Y ese esquema general es posible de que genere una coincidencia por parte de la izquierda social que enseguida entenderá que se está yendo por el camino que aspiraba también para la vida política nacional. Así es, ese es el verdadero enemigo, ¿no? Al que hay que derrotar. No es al candidato específico ni nada, sino al modelo que nos están implantando y del que ya estamos viendo los estragos, ¿no? Ese es Y por eso hay el- que darle contenido, Ujú. no solo figuras personales, porque insisto que sí son importantes, pero no solo figuras personales. Si es que estamos claros y difundimos la idea del proyecto económico y político para una nueva sociedad, una economía social, entonces tendremos mayor respetabilidad.
que no caiga la izquierda progresista, la izquierda nueva, la izquierda que quiere ir adelante, que no caiga en el juego de los personalismos y de los ataques personales y de tratar de aclarar esto o lo otro, que haga juego con su programa. El enemigo está en otro lado, el enemigo político me refiero, ¿no? Ujú. Este enemigo político de clase está en otro lado. Tenemos que vencer el poder de los poderosos grupos económicos del Ecuador. Tenemos que vencer eso para someterlos a la institucionalidad nacional, a la institucionalidad del Estado. Y tenemos que superar definitivamente, y yo utilicé una palabra, liquidar el tipo de economía neoliberal. Ese tipo de economía que ya en América Latina se demostró que es un desastre. Recoger planteamientos como, por ejemplo, hace la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, tan importantes planteamientos que ha hecho para la vida futura, post pandemia de América Latina. Recoger esos planteamientos es ir de la mano de caminar mejor. No es que el socialismo va a llegar mañana, algunos sueñan con que llegue pasado mañana y listo. No, no, eso es una utopía, eso hay que construirlo con el tiempo. Y esa construcción va a requerir a veces incluso esfuerzos de generaciones si es que no aceleramos el paso para hacer el trabajo efectivo que se requiere sobre bases y sobre una ideología clara. Así es, esa es una buena recomendación para que no caigan en esto de darnos, de estar en una pelea que es totalmente estéril, diría yo, y hay que buscar mejor otras alternativas. Juanito, ¿para cuándo el nuevo artículo para poder seguir dándole seguimiento a este tema? Porque es muy importante. Sí, en 2 semanas. Esta próxima tengo un compromiso con México, la próxima semana ya puedo escribir mejor sobre Ecuador específicamente, porque tengo estos compromisos con América Latina, diferentes lados que me han pedido, entonces estoy algo así como separando el espacio para que el Ecuador siempre esté presente en esta cadena de movimientos sociales. ¿Que son partidos o no son? En esencia, el movimiento social tiene que reivindicar las condiciones de su propio movimiento. No descarto, insisto, la participación política o la posición política. De hecho, al defender derechos laborales ya están haciendo un gran trabajo político. Claro. Pero sobre todo su misión como movimiento es responsabilizarse por aglutinar los intereses de los trabajadores, de los indígenas, de los artesanos, de los ambientalistas y hacer crecer esos intereses que se vuelvan conciencia en la vida de la sociedad en general, no solamente de un grupito, de la vida de la sociedad. Así que por ahí iremos caminando. Ahí iremos caminando. Y en esto justamente es la última pregunta, como ya para para ya despedirnos, es que lo sucedido, por ejemplo, ya trataste algo al principio, pero lo sucedido con el movimiento indígena, pues sí deja, por ejemplo, un resquebrajamiento en todo ese movimiento social que es la CONAIE. La CONAIE está dividida porque ya estamos viendo voces de algunas provincias que no están de acuerdo con las decisiones que ha tomado, en este caso, su Sí, brazo político, que es Pachacuti. sí, Y entonces viene esa división. Y sí. al parecer esa división podría, eh, no sé, aglutinar a alguien que esté buscando la unidad en este momento. Por ejemplo, podría ser el mismo Andrés Arauz, pero sentándose a conversar con, en este caso, los que están resentidos en el movimiento. La izquierda política como tal, como un abstracto, la izquierda partidista, la izquierda que quiere hacer alternativa, sin duda tiene que acoger como suyos los planteamientos de los movimientos sociales, del movimiento indígena, del movimiento de los trabajadores, ecologistas, de las mujeres, sin duda alguna, de los grupos menores. Tiene que acoger esos planteamientos, no sus figuras, que es otra cosa, insisto en la idea, sus planteamientos, porque para ello está esa izquierda. Para ello está para defender a todos estos grupos, para potenciar sus intereses, para potenciar sus derechos, para potenciar su propio poder como tal hacia futuro. Pero se pierde el momento en que el debate se centra en qué tipo de personas tienen que ir a tal o cual puesto. Eso es lo que ha ocurrido en estos días de lo que he venido leyendo del movimiento indígena. Porque si bien sigo en el exterior, yo estoy
bastante bien informado de lo que ocurre en el país y procuro informarme más allá de lo que simplemente son las noticias. Así es que puedo entender cómo la división de la CONAIE con Pachacuti resquebraja la unidad de la del propio movimiento indígena. Y eso es difícil de superarlo si es que no se renuncian posiciones individuales para favorecer al proyecto de unidad de los intereses de los indígenas como proyecto político para la sociedad. Si es que alguien acoge eso, bueno, perfecto. Pero si es que empieza la pugna por figuras personales, ahí están los resultados, ¿no? Claro, ahí Igual está. que entre las izquierdas políticas, empiezan las pugnas porque esta figura y el otro, listo, ¿Por qué no estoy yo se en la no, lista y no está él? ¿O por qué está exactamente. él y no yo? Lo peor, ¿no? Lo peor, lo Chuta, peor, peor es eso. Juanito, lo peor. muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo a la distancia, siempre agradecidos por brindarnos este espacio que nos educa mucho y que nos abre pues a otras perspectivas. Muchísimas gracias, Juanito. Tu mensaje final a quienes nos están escuchando. Muchas gracias, César, por tu entrevista a Hoja de Ruta, a los amigos, amigas que nos han escuchado y recalcar la idea de que la izquierda social tiene que comprender los mecanismos de la izquierda política y sobre todo la izquierda política tiene que entender los mecanismos, los intereses de la izquierda social a la que quiere representar. Y en ese proyecto de construcción de una nueva sociedad, ante todo, la economía social que hay que construir representa superar la economía neoliberal. Eso es absolutamente claro. Muchas gracias. Juanito, antes de que te vayas, me piden ahí una pregunta y que también la hice ayer a Jacobo García. ¿Tú qué opinas del discurso de decir que ya no es importante las ideologías? Bueno, así lo digan, eso es una cuestión simplemente de pensamiento político de alguien, es una opinión, porque en el mundo académico, en el mundo de la ciencia social, todo el mundo sabe una porción de ideología. Y más todavía si se trata de una posición partidista, siempre hay ahí una ideología, así Claro, no les guste. No hay planteamientos económicos inocuos, técnicos, sin sabor, incoloros, inodoros. No, 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 no es cierto eso. La ciencia social ya ha solucionado esto, pero desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX estamos muy claros. A veces hay que repetirles algunas lecturas que teníamos nosotros cuando estábamos en la universidad. Lean un poquito a Durkheim, por ejemplo, ¿no? Lean un poquito a cualquiera de los sociólogos que en los años 60 dominaban la vida académica de nuestros países latinoamericanos y ya les encuentran ahí diciendo, bueno, todo es ideología, más bien al revés de la idea, todo es ideología y por consiguiente la ideología tiene que estar presente en todo concepto. Cuando dicen no hay tal ideología, cuidado, están escondiendo una realidad que normalmente es de derecha. Por ahí suele ir la cosa, ¿no? Normalmente esconden la realidad de derecha. No me interesan las ideologías. Entonces, ¿qué van a hacer? claro, Cuando tú adoptas una posición, por ejemplo, frente al salario, dices, vamos a subir los salarios, y alguien me dice, no hay que subir los salarios, las dos son posiciones ideológicas y tienen conceptos atrás. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No es una cuestión solo técnica, es una cuestión también de concepto. ¿Quiero mejorar el bienestar de los trabajadores o no? Yo considero que no, porque va a ser afectada a la empresa. La una tiene una visión empresarial normalmente, la otra tiene una visión pro trabajadores. Ahí atrás hay toda una ideología y una cosa tan simple como el salario. Así es que quien proclama el fin de las ideologías, hasta Fukuyama, que dijo que había el fin de las ideologías, se equivocó y después tuvo que repensar y decir, me he equivocado. claro. La democracia no es simplemente la línea eterna que yo había pensado. Y la economía abierta tampoco ha sido así. Me encuentro con un conflicto. Veo que sí ha habido unas diferencias que no había captado antes. Fukuyama. Fukuyama, que es justamente el que escribió esto de las que no hay ideologías en el Sí, mundo. exactamente. ¿Qué tal? Exactamente. Muchísimas gracias, Juanito. Gracias a ti nuevamente por estar con nosotros acá en Hoja de Ruta Radio. Como digo y Un reitero, un abrazo, abrazo a muchas la gracias. distancia. Muchísimas Gracias, un gracias y a abrazo. todas las personas les esperamos 3 de la tarde en la tribuna de los Shiris. Todavía tienen tiempo para esta marcha o este plantón
depende qué se decida ahí, porque como digo, no hay líderes, sino ciudadanos que van a reclamar porque somos la resistencia. Muchísimas gracias y hasta pronto.